Cuando los biógrafos e historiadores escriban la historia del siglo XX, Bill Gates aparecerá como el mejor hombre de negocios del siglo y Microsoft como una de las mayores compañías. Paul Allen y él vieron desde el principio el potencial que había para cambiar la vida de todos nosotros. Cuando empezó a ir a la universidad, ya tenía bastante claro que lo que hiciera tendría que ver con ordenadores. Lo que hace que Gates sea tan competitivo es que lo encuentra divertido. Le parece un juego emocionante como aquellos a los que jugaba cuando era pequeño. Creo que la gente percibe que Microsoft está siempre con los dos pies en la línea de la falta. No hay duda de que dentro de 100 años se hablará de él como una persona que transformó una era, igual que hoy se habla de Rockefeller y Carnegie, personas que también transformaron una era. Bill Gates. Los valores que condujeron a Bill Gates a convertirse en un titán de los negocios del siglo XX se remontan a sus raíces en el antiguo noroeste. El bisabuelo de Bill, J.W. Maxwell, fundó el First National Bank en Seattle. Los Maxwell disfrutaban de sus privilegios y de su posición social, pero nunca presumieron de su riqueza. Su hijo Willard, también banquero, y su esposa Adele, una apasionada de las cartas, se encontraban entre los personajes públicos más destacados de Seattle. Su única hija, Mary, era una niña despierta e inteligente que se dio a conocer como representante de alumnos de la Universidad de Washington. Atlética y emprendedora, a Mary Maxwell se la conocía como Risitas. Su voluntad y su energía sorprendían a todo el que la conocía. Hay gente que tiende a estar siempre en el centro de la acción. Mary estaba siempre en el centro de la acción. Mary era sincera, decidida, encantadora e increíblemente enérgica. Fue en la universidad donde Mary Maxwell conoció y se enamoró de un joven erudito, Bill Gates Jr., quien se convertiría en uno de los abogados más destacados de Seattle. Cuando Bill y Mary se casaron en 1951, ella decidió dejar su trabajo como profesora para formar una familia y dedicar su tiempo a obras benéficas. La primera de los tres hijos de los Gates, Christy, nació en 1953. Luego vino su hermano Bill Gates III, nacido el 28 de octubre de 1955. Le llamaban Tres. Eso fue porque es el tercer William Gates, y los que juegan a las cartas en la familia creen que todo lo que tenga un 3 es bueno. Así que se quedó con 3. Bill y su madre mantuvieron siempre una relación muy estrecha. Ella incluso se lo llevaba a los colegios en los que daba charlas voluntarias. No quedaba mucho para que el precoz de Bill leyera la World Book Enciclopedia de la A a la Z. A veces desaparecía durante horas y cuando le preguntabas, ¿qué estás haciendo?, él te respondía, estoy pensando, mamá. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero no a Bill. Bill era curioso. Siempre estaba dispuesto a aprender, animado por sus padres. Los Gates apreciaban la competitividad y el joven Bill Gates le encantaba probar su habilidad tanto en actividades al aire libre como en juegos de interior. Entre sus juegos de mesa favoritos estaban Riesgo, donde el objetivo es dominar el mundo, y el eterno Monopoly, donde con algo de suerte cualquiera puede convertirse en un magnate. Le gustaba competir jugando a las cartas con su hermana, resolviendo rompecabezas, esquiando, haciendo vela, en cualquier cosa. Quería hacerlo todo bien, tan bien como cualquiera de las personas que estuvieran con él. Todos los veranos los Gates iban a un lugar llamado Chirio en el Canal Hood. Allí Bill, junto con su hermana pequeña Libby y el resto de la familia, se reunían con unos amigos y organizaban sus propios Juegos Olímpicos. Si pasabas un par de días con ellos, volvías agotado de tanto juego y tanta actividad. Era una situación muy animada. Era todo muy competitivo, no hay duda. Y los niños eran parte de ello. Nunca había un momento de aburrimiento. Cuando se inauguró la Expo de Seattle en 1962, los Gates se apresuraron a ver las maravillas que predecían para el siglo XXI, tecnología informática incluida.
A menudo Bill volvía a visitar las exposiciones de alta tecnología. Ya estaba claro que tenía una habilidad innata para las matemáticas y las ciencias. Sin embargo, Bill se estaba volviendo algo individualista y mostraba signos de rebeldía preadolescente que le hacían discutir con su madre. Mary y yo crecimos en el seno de dos familias muy estrictas, donde nuestros padres controlaban nuestra personalidad y nosotros simplemente seguimos la tradición. Este método no funcionaba con Bill, que a los 11 o los 12 años empezó a ser emocionalmente muy independiente. Estaba deseando aclarar sus ideas y averiguar lo que quería y lo que no quería hacer, y fue duro, sobre todo para Mary. Estaba bastante perdido. No se encontraba cómodo en la escuela. No estaba seguro de lo que quería hacer. Era obviamente inteligente y brillante, pero necesitaba ayuda. Recibió algunos consejos en esa época y experimentó un cambio en el colegio. Aunque creían en la educación pública, los padres de Bill pensaron que su hijo encontraría mejores consejos y más disciplina en Lakeside, la mejor escuela privada de Seattle para chicos de su edad. Solo aceptaban a los mejores alumnos, a los más brillantes, y Bill encajaba perfectamente en esa descripción. Allí empezó a transformarse, encontró nuevos amigos y clases más estimulantes. Era excelente en matemáticas. Lo hacía estupendamente en el escenario. Quiero decir que era fantástico en teatro. Le interesaba cualquier libro. No es que estuviera completamente centrado en las matemáticas y las ciencias. Tenía un amplio abanico de intereses. En 1969, cuando Bill empezó el instituto, el programa espacial de los Estados Unidos estaba en su punto álgido. En el mes de julio, la nave Apolo 11 llevó al hombre a la Luna. Pero los ordenadores que lo hicieron posible eran aún gigantes electrónicos que costaban millones de dólares y hacía falta todo un ejército para manejarlos. La mayoría de los colegios no podían ni pensar en comprar un ordenador. Sin embargo, Lakeside consiguió firmar un pacto extraordinario que sería decisivo para Bill Gates. Una compañía de Seattle ofreció a la escuela el uso de su ordenador a través de un teletipo. El joven Gates estaba hechizado por el potencial de esta máquina primitiva y empezó a pasar todo su tiempo libre en la sala del ordenador. Lo contamos con mucha frecuencia, pero es cierto. Se levantaba por las noches y se iba a trabajar con el ordenador. Luego volvía y ni nos enterábamos de que se había marchado. Recuerdo que un día nos llamó el director del colegio y le preguntamos, ¿tienen problemas con las drogas? Él respondió, no se trata de las drogas, pero tenemos algún alumno enganchado al ordenador. La verdad es que pasarse tanto tiempo con el ordenador era casi el mismo tipo de adicción. Bill Gates compartía su adicción con Paul Allen, un compañero algo mayor que no podía ser más distinto a Gates. No solo era 2 años mayor, sino mucho más grande. Mientras que Allen era callado y contemplativo por naturaleza, Bill era protestón y desafiante. Sin embargo, esta extraña pareja estaba destinada a hacer historia. Juntos escribían códigos de software. Eran competitivos, Paul Allen y Bill Gates. De vez en cuando se peleaban. Una vez Paul Allen echó a Bill Gates, que era algo más joven, del grupo en el que escribían los códigos. Luego se dio cuenta de que necesitaba que Gates volviera. No podía hacer nada sin él. Gates dijo, me alegro de volver, pero ahora mando yo. En 1970, cuando Bill tenía solo 15 años, Paul Allen y él se metieron en negocios. Se llevaron 1.400.000 pesetas limpias con Trafo Data, un sistema computerizado que crearon para medir el tráfico en el área de Seattle. Aunque Bill contaba con el dinero de la familia, estaba decidido a amasar su propia fortuna. El padre de uno de los amigos de la infancia de Bill contaba que Bill olía los dólares y que siendo un niño conocía el valor de un contrato. Incluso tenía un contrato para utilizar el guante de béisbol de su hermana mayor, un documento firmado y perfectamente legal. En el verano de 1972, a los 17 años, Bill fue a Washington D.C. para trabajar como ayudante del Senado. Esta toma de contacto con la política y el gobierno le sería de gran ayuda más adelante. Ese otoño, cuando regresó a casa, solicitó un permiso en la escuela, ya que Paul Allen y él habían conseguido su